Muy bien, seguimos aquí en Inunque, nuestra tierra, y seguimos con los invitados, porque me acompaña el abogado Ciro Morán. Él es el gerente general de Ecuador Estratégico, y con él vamos a hablar un poco de la labor que continúa haciendo Ecuador Estratégico en la Amazonía, pero vamos a abordar también un tema, y por esto, bienvenido abogado, qué gusto tenerlo acá, y le quiero invitar a ver una nota que se genera en Morona, Santiago, respecto a la propuesta de la reforma a la Ley 010. Ese es un debate que se está dando a nivel de la Amazonía y que cíclicamente retorna, ¿no? Hablan un poco, después como que bajan las revoluciones y nuevamente retoman los consejos provinciales, las juntas parroquiales, los cantones. Otra vez quieren hablar de la reforma a la Ley 010, dice que no alcanza la plata, que hay que cambiar las cosas. Entonces, vamos a ver esta nota donde se genera en Morona, Santiago, como decía, y que da cuenta, pero de las discrepancias que hay entre consejos provinciales, cantonales y parroquiales de la Amazonía. La Ley 010 es la que reparte el fondo por la venta de petróleo que sale de la Amazonía. Veamos qué nos informa Robinson Rodríguez y luego hablamos con el gerente general de Ecuador Estratégico. Los 48 gobiernos autónomos descentralizados que conforman el Consorcio de Municipios de la Amazonía y Galápagos, además de los 6 gobiernos provinciales y las juntas parroquiales de la Amazonía, discrepan en el contenido de la reforma a la Ley 010, que reparte el fondo de $1 por cada barril de petróleo que se vende al exterior. Consuelo Vega, viceprefecta de Morona, Santiago, sugiere que no sea $1 por barril, sino el 5% del valor en el que se vende cada barril. Con ello tendría mayores recursos para obras, afirma. Si es que vamos con el 5%, pues vamos a tener la posibilidad de atender las obras de vialidad en nuestra provincia, también poder alcanzar un gran desarrollo productivo. Realmente yo creo que no estamos pidiendo algo fuera de lo normal, estamos pidiendo lo que por justicia nos corresponde. Las juntas parroquiales, en cambio, coinciden con el planteamiento de los municipios, de subir de $1 a $3 el fondo repartible. Pero aquí surge una discrepancia con los municipios, porque las juntas parroquiales piden obtener ya no el 5% que le corresponde, sino el 12%. ¿A quién le dejarían fuera del reparto? ¿Al ECORAE? Esta es la posición del presidente del CONAGOPARE, Diego Coronel. Sería tomado de las asignaciones que estaría distribuido a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales y al ECORAE. Entonces esa es nuestra propuesta y nuestra aspiración para poder multiplicar nuestros ingresos. En enero de 2008 se expendió la reforma a la Ley 010 que elevó el fondo de 50 centavos a $1 por cada barril de petróleo que se venda al exterior. Los porcentajes del reparto del fondo son el 58% para los municipios, el 28% es para los consejos provinciales, el 9% para el ECORAE y el 5% para la creación del Fondo de Desarrollo Parroquial Amazónico. Yo creo que si nos sentamos, dialogamos, conversamos, nos ponemos de acuerdo, yo creo que es mucho más viable, en todo caso, la propuesta, antes que ponernos a pedir, en este caso, imposibles. Por ahora, las negociaciones continúan entre los 3 niveles de gobierno en busca de una propuesta equitativa para todos los niveles de gobierno, previo a su presentación a la Asamblea Nacional. Robinson Rodríguez, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública. Y ahora, para aclarar, abogado Ciro Morán, ¿el Ecuador Estratégico tiene vela en este entierro, en todo este debate que hay? ¿Ecuador Estratégico usufructúa también de esos fondos? Bueno, los fondos que administra Ecuador Estratégico justamente para invertirlos en la Amazonía, en obras de inversión social, tienen otras fuentes distintas a las que están establecidas para la Ley 010, pero que sí provienen de los sectores estratégicos, principalmente del petróleo y de la minería. No tenemos mayor presencia en la discusión respecto a la Ley 010, sin embargo, sí se nos ha tomado en cuenta para cierto análisis que se está realizando, como por ejemplo el hecho de que se cuenta hoy por hoy en la Amazonía con una empresa pública que está llevando
obras que corresponden al gobierno central. Es una inversión muy importante, es una inversión que está cercana a los 600 millones de dólares, principalmente en Orellana y en Sucumbíos. De tal forma que una primera observación ante cualquier solicitud que se realice respecto al pedido de mayores recursos es el comprender que Ecuador Estratégico realiza obras que están relacionadas con lo que tiene que ver con el gobierno central, las escuelas del milenio, centros de salud, hospitales, las vías principales, los centros infantiles del buen vivir, las unidades de policías comunitarias, de tal forma que en ningún momento ni los GATS provinciales, cantonales o parroquiales han tomado en cuenta que si recibirían más recursos y eventualmente si estos corresponden a los que ejecuta o administra Ecuador Estratégico, no han indicado si es que van a seguir haciendo este tipo de obras. Seguramente que no. Seguramente los recursos los requieren para obras de competencia municipal, provincial o parroquial, pero incluso esas obras Ecuador Estratégico ha realizado muy importantes inversiones para atenderlas. Yo tenía entendido que a veces los municipios y los consejos provinciales, inclusive las juntas parroquiales, acuden donde Ecuador Estratégico y coordinadamente deciden qué obras y Ecuador Estratégico ayuda con el financiamiento de las mismas. Correcto. Y de hecho, justamente cuando he discutido con algunas de las personas que incluso han salido en la entrevista, yo les he manifestado que muchos de los proyectos que nosotros realizamos en sus cantones, el alcantarillado en Sucúa, veíamos ahí al alcalde de Sucúa, el alcantarillado en el Tena, el agua potable para el Lago Agrio, ni aún con la mejor propuesta de reforma a la Ley 010 lo pudieran haber ejecutado, y necesariamente se requería de una empresa pública que administre de forma más eficiente y de forma más eficaz los recursos que provienen de los sectores estratégicos. Es un tema válido, es un tema que el presidente ha dicho que lo puede analizar, pero él siempre ha exigido una coherencia. Veíamos, por ejemplo, ahí a la viceprefecta de Morona, pero que forma parte de un discurso incoherente y contradictorio. Por una parte, se ataca y no se está de acuerdo con los proyectos estratégicos en Morona, Santiago, un proyecto minero importantísimo como el de San Carlos de Pananza, o como los proyectos petroleros relacionados con los bloques que están en el ITT. De tal forma que si los sectores estratégicos, el gobierno nacional, obtiene dichos recursos de estos proyectos, pero por un lado son atacados por estas mismas personas que pretenderían una reforma que les dé esos mismos recursos, esta incoherencia, esta contradicción es con la que el presidente Rafael Correa no está de acuerdo y que ha exigido, por lo tanto, que previo a aprobar una reforma en ese sentido, existe en primer lugar esa coherencia, y no solamente de esos funcionarios, sino también inclusive de los partidos que están por detrás de dichos funcionarios, porque también, entre otras cosas, no solamente el relacionado con la explotación petrolera y minera, sino que también hay otros temas como por ejemplo el no cobro de impuestos o el no más impuestos, de tal forma que al Estado se le está diciendo prácticamente no intervengas, pero por otro lado dame más recursos de eso que te digo que no intervengas. Así es. Entonces hay que tener una coherencia, hay que tener un mismo discurso, pero sin embargo el presidente también lo ha dicho a aquellas autoridades seccionales que estén respaldando al gobierno central, continuarán siguiendo con este apoyo que permanentemente lo ha dado el gobierno, no solamente a través del cuadro estratégico, también está el Banco del Estado, claro, que ha aumentado el cupo a los gobiernos seccionales y que inclusive ha aumentado los años para el pago del crédito correspondiente que se haga al Banco del Estado. Ahora, quisiera hablar a futuro, gerente, para el próximo año. Me imagino que ya han hecho el presupuesto porque todas las entidades públicas ya hemos hecho el presupuesto. ¿Cuáles son las líneas de trabajo? ¿Cuáles son las cosas que va a hacer Ecuador Estratégico en la Amazonía?
En primer lugar, tenemos, como decía hace un momento, importantísimas obras que corresponden al gobierno central. Hay un desafío por parte del gobierno, del economista Correa y del Ministerio de Educación de llegar a ese número de escuelas del milenio necesarias para el desarrollo del talento humano, del conocimiento, principalmente en la Amazonía, pero también en todo el país. Nosotros aspiramos llegar hasta el 2015 al menos con unas 50 unidades educativas del milenio para la Amazonía. Desde ya estamos con una planificación desde el 2014 con el Ministerio de Educación, de tal forma que en ese campo vamos a tener en el 2015 una inversión agresiva, una inversión bastante importante, pero seguiremos también con la inversión en salud. Inclusive está considerado eventualmente el inicio ya de un hospital en el Cantón Zamora. También está lo que tiene que ver con seguridad. Hay muchas unidades de policías comunitarias que van a estar en lugares estratégicos establecidos por el Ministerio de Seguridad, y eso va a permitir que la Amazonía cuente con mayores agentes de policía, mayor seguridad, que va a reforzar los temas de turismo, en los cuales también estamos empezando, y que en el 2015 ya aspiramos inaugurar estos proyectos que están en Archidona, en Carlos Julio Arosemena-Tola, en El Tena, y que están relacionados con la ruta del agua y también con la ruta del cacao. A eso le quería preguntar. En la zona de Napo hay este problema de la fábrica, que ya existe la infraestructura física, pero no hay la maquinaria para producir allí el chocolate con el cacao fino de aroma. ¿Ecuador Estratégico va a intervenir en eso? Estamos en primer lugar con, si bien es cierto, una parte productiva, pero con aquella que se denomina de la industria sin chimenea. Me refiero al turismo. Son obras de infraestructura que están relacionadas con el área de turismo, relacionadas con el cacao, relacionadas con la ruta del agua. Sin embargo, aún no estamos con el tema productivo directamente relacionado con, por ejemplo, la construcción de una fábrica de chocolate o algo por el estilo, pero eso sí está siendo planificado por el Ministerio de la Producción, con quienes hemos tenido algunas reuniones, y estamos esperando que ellos terminen esa planificación para saber cuál es el grado de involucramiento de Ecuador Estratégico, porque hay que recordar que Ecuador Estratégico no decide sin conocimiento o fuera de la planificación del gobierno central. Todo aquello que salimos a construir no es inventado, no es que se nos ocurre o porque somos buena gente o porque queremos hacer el favor, sino que responde a una planificación de los ministerios rectores.